Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga muy ricamente. Con ustedes Héctor Leite del Seminario Bíblico de Fe. Hoy continuando Romanos capítulo 6, versículo 7 en adelante. Ya habíamos visto el versículo 6 en el programa pasado. Así que vamos a comenzar. Recuerden, condenación, justificación, santificación, continuación y transformación. Recuerde esto, por favor. Usted no aprobará jamás la materia si no sabe el bosquejo de Romanos. Bien, terminábamos el programa pasado hablando de sabiendo esto. Es interesante que él quería poner énfasis. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido, anulado legalmente, con el propósito final de que no sirvamos más al pecado. La palabra sirvamos es douleo, que es la palabra esclavo, es una de las palabras para esclavo, y aquí lo que está diciendo es que no continuemos sirviendo como esclavos al pecado. Ese fue el propósito. El gran propósito de Cristo en la cruz. Y cuando aceptamos a Cristo, ahora el viejo hombre ya no está, fue anulado legalmente. ¿Con qué propósito final? Para que usted y yo ahora seamos libres del pecado. Que si llegamos a pecar es porque decidimos, pero no porque hay algo externo que me lleva a pecar, me tiene esclavo, cautivo y no me deja hacer el bien, como supuestamente dijo Pablo en Romanos 7. No hago el bien, nunca hago el bien. Siempre hago el mal que no quiero. Y uno dice, pero Pablo, usted está encadenado, usted está... Sí. Pero lo que pasa es que Pablo estaba hablando cuando era un estricto fariseo sin Cristo. Grábenselo bien, ¿eh? Versículo 7. Hoy comenzamos con el versículo 7. Entonces, sigue explicando Pablo esa gran ventaja de los dos propósitos. Que el pecado fue destruido. El viejo hombre fue destruido. Para que realmente nosotros no continuemos sirviendo como esclavos al pecado. Y dice, porque el que ha muerto, buena explicación también, porque el que ha muerto, quiero que pongan atención en el verbo. Ha muerto es un tiempo perfecto indicativo. Perfecto indicativo. Los verbos perfectos, la acción es pasada, puntual, acabada, terminada y completa, no se mueve, jamás. Es blum, es un hecho puntual en el pasado y se terminó. No es que estamos muriendo. No es que tenemos que vencer al viejo hombre cada día. Ya lo venció Cristo en la cruz. Porque el que ha muerto ha sido otro perfecto. Ha muerto y ha sido. Qué interesante, ¿no? Ha muerto, pasado puntual, y ha sido justificado, pasado puntual. Qué interesante estos dos verbos. Pasado puntual, la acción es acabada, completa, final en el pasado, no se mueve. Así están los dos verbos. Y así es en el español también con los tiempos perfectos, ¿eh? No hay vuelta atrás en esto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que no estoy más en pecado porque en Cristo ya lo pagué. Lo pagó Él. Lo pagó Él. Yo soy declarado justo, pero ya pagué esa deuda. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo. ¿No debo? No debo. Estoy justificado.
La palabra dikaiosune, que es la justificación, es más que el perdón. El perdón dice, yo te perdono. La justificación dice, yo no veo nada. Cristo, Dios no ve nada, porque me ve a través de la sangre de Cristo. Ya ahora me ve a través de Cristo. Él ve a su Hijo, que esa sangre lavó mi pecado. Mire qué tiempo gramatical impresionante, ¿no? Porque el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Y si morimos, ese sí, ¿recuerdan la clase pasada? Usted dice, no vi la clase pasada. ¿Cómo no vio la clase pasada? ¿Cómo es que no vio la clase pasada? Que expliqué las condiciones de primera clase. Así que vuelva para atrás y mire la clase pasada que expliqué que las condiciones de primera clase es un hecho concreto, realizado, cierto, verdad y punto. Y esta es una condición de primera clase. Y usted lo puede corroborar, porque ahora con todos los programas de Biblia que hay en los celulares, en las tablets, usted hace doble clic en la palabra y ahí le dice condición de primera clase. Y si no lo sabe, abre la inteligencia artificial o el Google o busca cualquier libro de gramática, que es una condición de primera clase, y le dice que la acción y la condición es cumplida. Por lo tanto, acá el versículo 8 dice, y si morimos, la frase sería, bueno, puesto que ya morimos, pues una acción cumplida ya, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, esta es la esperanza del cristiano. ¿Cómo es que vamos a tener una esperanza como la de Romanos 7, del 14 al 25? Que el pobre Pablo quiere hacer las cosas bien y no las hace. Y él se deleita en su mente interior, pero sabe que en definitiva está condenado porque no puede hacer el bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el pecado mora en mí. Y el pecado me lleva cautivo al poder esclavizador del pecado, dice Pablo. Dice, pero no puede ser presente. Claro que no. Está mostrando cuando era un estricto fariseo. Y ahora dice, por supuesto, con esta gran victoria, y puesto que ya morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Una nota de triunfo y victoria impresionante. Pero quiere que sepamos otra cosa. Vio que en el verso 3 dijo, oh, no sabéis, quería que supiésemos algo. En el verso 6, sabiendo esto, cuidado, ojo, quería que supiésemos una gran verdad doctrinal. Pero el verso 9 dice, sabiendo. Otra vez quiere que usted y yo sepamos algo. Y algo muy importante lo que viene ahora. Algo muy importante. ¿Sabe qué? Dios no estaría exigiendo que usted no se deje controlar continuamente por el pecado si usted no lo pudiese hacer. ¿Qué quiere decir? Nos va a exigir algo ahora acerca de la santidad que lo podemos lograr. Pero ¿cómo es que lo podemos lograr cuando Pablo no lo podía lograr en Romanos 7? Porque en Romanos 7 Pablo está hablando cuando era un estricto fariseo. Fíjese lo que pide ahora para usted y para mí. Que lo podemos lograr. Y lo pide. Dice así. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. Esto es algo lógico, ¿verdad? Murió una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y se sentó a la diestra de Dios, resucitando, venciendo la muerte. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Usted dice, pero ¿y por qué colocó este versículo? Pablo, acá sí está hablando del pecado, está hablando de usted, está hablando de mí. ¿Por qué habla de Cristo? Porque al entender la obra de Cristo, entendemos cuál es nuestra posición. Eso es lo que está pasando hoy. Que directa o indirectamente, al decir que yo todavía soy esclavizado del pecado y el pecado original y la dualidad, que tengo el viejo hombre y tengo a Cristo y el viejo hombre, que es el pecado original, toma control de señoría. Al no entender eso y al no entender que la obra de Cristo venció el viejo hombre, lo derrotó, lo anuló legalmente, entonces yo no estoy entendiendo el resto de la obra de Cristo. Yo tengo que saber que la obra de Cristo fue perfecta. Una sola vez y para siempre indica que fue la única, la completa,
la perfecta, la que Dios aceptó, y no más. Una sola vez y para siempre. Y se sentó. Sentarse no es cansancio, es culminación de obra redentora. Ya nadie más puede hacer nada. Ya lo hizo Cristo. No es necesario que alguien más lo haga porque fue suficiente. Entonces dice ahora, porque cuando Cristo murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces uno dice, pero acá está hablando de lo que el escritor de Hebreos va a hablar acerca de que la obra de Cristo fue perfecta y ahora abrió el camino para que yo haga lo que Cristo me pide que yo haga. Sí, lo puedo hacer perfectamente. Que no quiera es otro cantar. Que decida hacer lo que yo quiero, que eso es ego, carne, es otro cantar. Pero no digamos que no puedo hacerlo, porque hay una influencia externa que viene de Génesis 3:6, que es el viejo hombre, la raza caída, el pecado, el viejo Adán, el viejo Leite, la vieja naturaleza, bueno, todas estas cosas que hemos inventado, que no están en la Biblia, para justificarnos y decir, bueno, pastor, yo no soy tan malo. No se olviden que aún Pablo quería hacer las cosas bien y no podía. Y era Pablo, así que no me ataque a mí, que soy un Juan de los palotes. No, no existo en la historia, ¿eh? Pablo escribió, la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Ya sabemos quién es el apóstol Pablo. Y usted, pastor, me va a exigir a mí que soy un Juan de los palotes. No, momento. No puede ser. Pero la Biblia dice, sí, tenés que comportarte así y lo podés hacer. Miren lo que viene ahora. Versículo 11. Cuando dice que Cristo murió, una sola vez y para siempre, punto. Mire la aplicación cuál es. Por favor, mire la aplicación. Así también vosotros. No, ¿cómo así también? Igual que Cristo, sí. Pero ¿cómo me puede exigir que yo no peque cuando tengo la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre, el viejo de todos los viejos juntos? No, acá hay algo que no está bien. ¿A usted le parece que no está bien la Biblia? Cuando la Biblia nos exige algo es porque ya sabe que podemos hacerlo. Cuando Dios nos exige algo, no va a exigir algo que no se puede hacer. Yo no le puedo exigir a un niño de 4 años, le digo, vení, Juancito. Y Juancito piensa que yo le voy a dar un chocolatín, un alfajor, un caramelo. Digo, escúchame bien, Juancito, yo para la semana que viene te voy a mandar a Estados Unidos, a Cabo Cañaveral, a la NASA, y te voy a poner allí en la nave, el Apolo 72, para que vayas a la Luna nuevamente. Entonces Juancito dice, ¿y eso lo vamos a ver en el cine, tío? Porque él me decía tío. Dice, tío, ¿lo vamos a ver en el cine? No, de verdad. Vamos a la NASA en Estados Unidos, a Cabo Cañaveral, y ya están preparando la nave ahí, el Apolo 72, y yo lo meto ahí, usted la tiene que conducir. Tiene que ir y volver, Tiene que sacar una muestra y sacar una foto también allí. Y él me dice, tío, yo quiero ir. ¿Cuándo la dan la película? Usted no puede exigirle algo a alguien que no puede. Dios no es tonto. ¿Cómo va a exigir algo que usted no pueda? Por eso no podemos nunca aceptar que Romanos 7, del 14 al 25, sea la vida real de Pablo, porque Pablo dice, no puedo. Quiero hacer el bien y hallo esta ley que me lleva cautivo al pecado. No puede ser. Pablo, ¿para qué escribió Romanos 6 y en Romanos 7 usted va a decir todo lo contrario? Y se va a escudar en que no puedo. El pecado mora en mí. Ya no lo hago yo, dice. Ya lo vamos a ver eso. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo felicito, Pablo. Menos mal que no fue usted, ¿eh? No. Fue el viejo Adán. Estamos todos locos, ¿eh? Bueno, miren. Así también, de la misma manera que Cristo murió al pecado, usted también. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. A mí me encanta este verbo. Me encanta el verbo consideraos. ¿Sabe por qué? Es un verbo primero que está en imperativo. Es el primer punto. El logíseste. Consideraos, logíseste. Es un verbo que está en imperativo de la voz pasiva. O sea que yo tengo que generar algo. Sí o sí. Presente el imperativo de la voz media, en realidad. Media pasiva, pero es media.
¿Qué hace la voz media? A ver si logro plasmar, porque no, en español no existe voz media. Nosotros tenemos verbos reflexivos. Yo digo, yo me peino. Yo me peino. La voz media es más fuerte porque, para traducirlo sería, yo hoy de mañana estaba peinando para mí. Yo hoy de mañana estaba peinando para mí. Dice, peinando para mí. Yo hoy estaba comiendo para mí. Uno dice, qué raro. Yo hoy de mañana estaba lavando para mí. No, yo me lavo, yo como, yo me peino. La voz media, el sujeto ejecuta la acción y la recibe a la vez. O sea que él tiene que hacer algo para recibir. Entonces, esté presente en el imperativo de la voz media es sumamente importante. Pero sumamente importante. Mire bien. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces yo diría, Pablo, usted entonces falló en Romanos 7, porque usted no se consideraba muerto al pecado. Usted pecaba todos los días. Y usted dice que el pecado mora en mí. Y que el pecado toma control de señorío. Y que ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pero el pecado mora. Y todos los verbos del 7:14 en adelante son todos presentes. Presente continuativo lineal. Inclusive participio presente activo, que el pecado mora. Si el pecado mora y el verbo está en participio, en oikusa, quiere decir que el pecado está continuamente, completamente en la vida de Pablo. Habita, porque viene la palabra en oikusa, viene la palabra oiko, que es casa, y en dentro de. O sea que el pecado está no solo en la casa, sino completamente en la casa. No solo en la cocina o en el comedor, sino completamente en la casa. Eso es lo que dice el verbo. Búsquelo. Búsquelo. Que es muy fácil de identificar los verbos hoy. 40 años atrás teníamos que enloquecernos con los libros y no los teníamos. Teníamos que esperar 3 meses para comprar el libro para leer el verbo. Hoy usted en 4 segundos abrió el programa, le dio doble clic y ahí aparece la palabra, el programa de morfología y le va a decir morfosintácticamente que es un participio presente activo. En este caso, logíceste es presente el imperativo de la voz media. Pero ¿cómo imperativo? Me está pidiendo que yo no haga caso al pecado, claro, pero es presente. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Es un presente. Todos los días usted tiene que, cuando ve el pecado, considerarse muerto. Mira, un ejemplo. Es un ejemplo muy bueno, aunque parece tonto, pero no lo es. Yo hago una linda costilla, un buen trozo de carne, a la plancha con cebollita, jugoso, y agarro ese pedazo, ese trozo de carne, y se lo pongo al lado del hocico de un perro que está muerto en la ruta. Yo pasé y vi al costado de la ruta un perro, muerto, de día ya, tenía olor. Y le digo a Adriana, vamos a resucitarlo. Y Adriana dice, ¿cómo va a resucitar un perro que lo pasó un camión por arriba? No, pero si yo le hago la costilla, que sé hacer buena costilla, el perro resucita. Entonces le hago la costilla. Saco el disco de arado de mi auto, lo pongo al costado de la ruta, allí en el campito, prendo fuego, calienta el disco de arado y ahí pongo la carne. Cuando está pronto, sí, está espectacular, me acerco al perro. El perro ya tiene olor. Pero me acerco al perro, le digo, ven, no, arriba, póngale onda, señor, le digo. Perro, no caiga en una desidia de muerte. Entonces le hago así, levántese, perro. Y Adrián me dice, pero Héctor, ¿qué estás haciendo? No, espera un poquitito que el perro va a resucitar. Nunca comió esta costilla que yo hago, Y le pongo otra vez así, y hasta le llevo a tocar el hocico con la carne. Y digo, vamos, levántese que usted nunca comió esta costilla, Esto es espectacular. Entonces lo hice para usted, perro. Entonces, y nada. Hasta que me convenzo y digo, bueno, no está reaccionando. No reacciona, Adrián. Pero lógico, me dice Adrián. No, pero tendría que reaccionar. La costilla de esa. Escuchó la escena, ¿no? Ahora, imagínese cuando yo tenía las 2 Rottweiler en mi casa.
perro grande. Me pongo a hacer la costilla en la plancha, en el quincho del fondo. Ya de entrada no están durmiendo, las tengo al lado. Pero vamos a imaginar que están durmiendo. Entonces yo termino de sacar de la plancha la costilla y cuando me acerco a 1 metro de la perra que está durmiendo, ¡uf!, se paró. Vamos a imaginar que está con un sueño muy pesado. Cuando me acerco a 20 centímetros del hocico, ¿sabe cómo reacciona? ¿Sabe cómo saltó la Rottweiler? Capaz que por ahí se desmaya porque dice costeleta, costilla, a esta altura del mes, no creo, dice la perra por dentro, ¿no? Pero va a reaccionar. Y va a reaccionar y va a querer comerla. Y está firme y tensa. No es que se levantó, no. Se levantó con ganas y fuerza porque ahí está la costilla. ¿Vio el ejemplo que parece tonto? No lo es. Mire el texto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pasa el pecado. Pasa la tentación. Pasa el pecado por acá. Y soy un perro muerto. Se acerca bastante el pecado. La costilla se está acercando bastante. Linda costilla. Y usted, muerto. No reacciona. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? No reacciona. Y se acerca bastante el pecado. Bastante, ¿eh? Casi que toca el hocico. Y usted no reacciona. Pero nada. ¿Cómo puede pedir Pablo que usted no reaccione al pecado? Ni se inmuta, ni se mueve, ni parpadea. Está muerto. Cuando Romanos 7:14 dice, yo no puedo vivir sin pecar. No lo quiero, pero todos los días estoy pecando. Y soy esclavo del pecado. Dice, Pablo, estamos todos locos. No lo escucho más, Pablo. Leo hasta Romanos 6, no lo leo nunca más. No leo nunca más nada suyo, Pablo. Voy a leer el Antiguo Testamento, los Evangelios, las cartas pastorales, o mejor dicho, leo Juan Judas, tampoco las pastorales que Pablo le escribe a Timoteo. No. Pablo, no le leo nunca más. Usted es un pecador, no debería estar ni siquiera en la Biblia. Pablo dice, y Dios dice, no reaccionemos. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto. Si me está pidiendo que no lo haga, es que lo puedo hacer. Pero no podemos. Pablo dijo, no puedo, siempre termino pecando. No, es una cosa terrible esto. El pecado mora en mí, me lleva cautivo. Quiero hacer el bien, pero hay una ley que está en mis miembros que me lleva siempre cautivo al poder esclavizador del pecado y termino pecando. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ojo, me esfuerzo también, ¿eh? Me esfuerzo de no matar, robar, pero termino matando, robando. Eso sí, con mi mente canto los carros de Faraón, pero con mis manos ando acuchillando con los tramontinas, con los cuchillos. Es lo que dice Pablo, ¿eh? Lo que pasa es que te lo adornan. Tienen que suavizar toda la escena, ¿no? Porque si no dicen, che, no podemos dejar a este hombre que esté escribiendo en pecado. Vamos a decir que no es pecado, que es una lucha. Entonces ahí metés Gálatas 5 para suavizar la cosa. No es así. Me está pidiendo en un presente del imperativo. Si es presente, los verbos presentes en el griego, como en el español, son progresivos y gradual. O sea, me pide hoy, me pide que lo haga mañana, y me pide que lo haga pasado, porque es un presente. Pero es imperativo, es una orden. Y es de la voz media, yo tengo que ejecutar la acción. No es que yo la recibo. Yo tengo, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Y recibirá, al ejecutar, recibirá la consecuencia de la fatal elección tomada. Por ahí otros dicen, no, yo sí reacciono al pecado. Yo sí me considero vivo al pecado, como la Rottweiler del Leites. Ah, bueno, usted recibirá la consecuencia de la fatal elección tomada. Pero no venga a decir que usted pecó porque el viejo Adán lo llevó a pecar. La Biblia dice otra cosa. Entonces dice, consideraos muertos al pecado. ¿Vio? El perro muerto en la ruta no reacciona. Pero, conjunción adversativa. Pero.
vivos para Dios, como la Rottweiler. Cuando pasa la voluntad de Dios, ahí quedó, rápidamente. Pero no se va a levantar despacito, se va a levantar rápidamente, enérgicamente. Aquí estoy, dice. Aquí estoy para el churrasco. Aquí estoy para la voluntad de Dios. Por eso, muertos al pecado, necros jamartía, dice el griego, pero vivos para Dios. Sontas teo. Teo es Dios, sonta es vivo. Ahora, qué interesante. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿No puedo hacer? Sí. Si me lo pides, porque lo puedo hacer. De hecho, tengo todas las armas para hacerlo, porque ahora el pecado no reina en mí. No toma control de señorío. Sí, y el viejo hombre no molestará. Lo vimos en 6:6 que el viejo hombre ya no está. Justamente no está para que no continuemos sirviendo al pecado. Entonces podemos perfectamente. Pero ¿sabe lo que pasa? No quiero. Me gusta esa costillita del pecado. Sí, pero es pecado. Sí, pero me gusta. Yo después me arrepiento y tomo la Santa Cena. Bueno, fuerte esto, ¿eh? Mira ahora, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo. Señor nuestro. Es una prueba completa de que Pablo no pretendía que el bautismo me salvara, porque no estaba hablando del bautismo en agua, estaba hablando de estar inmerso. Realmente lo que me deja en buena posición no es que me bautice en agua, me bautizo en agua por causa de que ya soy salvo. Y acá está mostrando algo muy, pero muy bueno, porque ahora el pecado no toma control de señorío. Yo me considero muerto al pecado, no reacciono. Pero cuando viene la voluntad de Dios, reacciono automáticamente. Un poco más. Dice versículo 12, muy bueno versículo 12. Hay un verbo que está en presente del imperativo activo. Presente imperativo activo. Mire esto, verso 12. No reine, eso es presente imperativo activo. No reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escuche bien, y menos mal que usted va a poder ver el video varias veces si quiere. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Ah, entonces no es ninguna influencia externa, no, soy yo el que obedezco. ¿No hay una energía del viejo Adán? No. ¿No está el viejo hombre que cae así, resucitado? No. ¿Y no tendremos algún espíritu ahí abajo de la cama? No. Soy yo el que decido y obedezco. No reine, me pide, en modo imperativo. Pues, dado lo anterior, ¿no? Pues entonces, dado lo que se estaba diciendo. El pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, usted ya sabe que este cuerpo está sujeto a morir en cualquier momento. No reine. Ahora, ¿cuál es la razón? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ah, bueno. Si es concupiscencia, que es la palabra griega epitumías, no hay ningún elemento externo. No existe. Epitumías viene de pi, arriba sobre, es una preposición epi, de ahí la palabra epicentro, epifanía, es una preposición griega. Y tumos es deseos, sentimientos. Epitumías, que es la palabra aquí concupiscencia, son deseos fuertes. Ojo, mayormente la palabra epitumías está relacionado al pecado, a los deseos que van hacia el pecado. Pero cuidado, déjeme decirle que epitumías también son deseos buenos. Porque en realidad epitumías son deseos fuertes. Pueden ser deseos fuertes para el mal o deseos fuertes para el bien. Pablo, en Filipenses 1:23, él dice, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo deseo. Epitumías. Ahí aparece la palabra concupiscencia, epitumías. Pero ahí es un deseo bueno de estar en la gloria con su Padre. Ahora, es interesante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
O sea que soy yo el que decido siempre. Entonces no tiene nada que ver lo que dice Romanos 7:14, que el pecado tomaba control de señorío, el pecado lo dominaba a Pablo, el pecado lo llevaba cautivo. Malotizonta, quiere decir que ya no solo estaba esclavizado, sino que estaba controlado y dominado por el pecado, dice el verbo. ¿Ya no? No, por supuesto que no. Pero ¿quién inclina la balanza? Soy yo si obedezco o no. Miren, le voy a adelantar algo. Tenemos tiempo igual, pero le voy a adelantar algo. Hoy se dice, en el 99% de los libros, o poner el 90% de los libros, hay muy buenos libros, por supuesto, y muy buenas prédicas y muy buenos expositores, claro que sí. Pero los que tienen plata son los que dominan a veces. Entonces, hoy se dice que, bueno, nosotros pecamos porque hay algo externo que me lleva a pecar y que no tengo esa opción de decidir, es el pecado que mora en mí, es el viejo Adán, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo yo, estamos en un mundo de una raza caída, entonces ahí estamos con esa lucha siempre y siempre terminamos pecando. Le voy a decir algo, y se lo adelanto, soy yo el que decido. Claro que está el pecado acá, pero para el cristiano no tiene poder esclavizador, claro que no. Si no, la obra de Cristo la tenemos que sacar. Y acá está la voluntad de Dios. Romanos 5. Por un hombre entró el pecado, pero por el otro hombre entró la justificación. Satanás no puede tomar control de señorío sobre su vida. Está muy claro en la Biblia, se le quitó el poder de la muerte eterna. El pecado no toma control de señorío sobre nuestras vidas. Entonces, ¿quién se somete? Si el pecado no me puede someter, no puede. El pecado no puede. El pecado como pecado existe. Ahí salió de su casa, está el pecado. Yo estoy hablando del poder esclavizador del pecado que venía de Génesis 3:6. Ya no puede. No toma control de señorío. Satanás, justamente el golpe fue mortal. Ya estaba en Génesis 3:15. Usted ya lo recuerda. Una herida en el calcañar a Cristo, pero esa herida de calcañar que no lo mató a Cristo, produce una herida en la cabeza de la descendencia de la serpiente. O sea, herida de muerte. Ya Satanás no tiene control de nuestras vidas. Jamás. No me puede someter Satanás. Ahora, escuche bien. Si no me puede someter el pecado y no me puede someter Satanás, soy el único que se puede someter. ¿Y dónde está? 6:16. Se lo voy a adelantar nomás. Todavía no llegamos ahí, pero se lo adelanto. Que justamente aparece un sabéis. ¿Lo está leyendo? Si usted no abrió la Biblia todavía, no me lo puedo creer. Soy como un profeta de la orden de Gamaliel acá. Le estoy mirando a usted que no abrió la Biblia todavía. Que está con unos auriculares arriba del ómnibus. No. Eso usted después lo puede ir adelantando, escuchando. Pero después tiene que ir a su casa, volver a ver el video, Biblia abierta, cuaderno, todo, otras Biblias abiertas. Si no, no es buen estudio ese. Escuche, le leo 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea, acá las dos opciones, del pecado para muerte o la otra opción, sea de la obediencia para justicia. ¿Cómo? ¿No sabéis que si os sometéis? ¿Quién se somete? ¿Yo? Por causa de que Satanás ya no puede. Por causa de que el viejo hombre ya no está y el poder del pecado ya no puede. Con razón dice, ¿no sabéis que si os sometéis? El verbo paristánete, ¿verdad? Quiere decir, usted mismo se somete y decide pecar. Interesante esto. No. Es el pecado que mora en mí, es el viejo Adán. No. Esto no es lo que dice Pablo. Por eso ahora entenderá, todavía no lo terminamos el 6, pero ahora entenderá perfectamente, entenderá que lo que Pablo dijo en Romanos 7, del 14 al 25, era proyectándose cuando realmente no podía, viviendo en la ley en una vida estricta farisea.
no con Cristo. Con Cristo sí que se puede porque Él venció el pecado, venció a Satanás, puso su espíritu en mí, tengo su palabra, tengo el Espíritu Santo, tengo todo. Por eso me pide, por eso me dice, consideraos muertos del pecado. Usted es muerto siempre, Leite. Siempre, al pecado muerto, no reacciona. Pero muy vivo, reaccionando vívidamente, siempre para la voluntad del Señor. Y ahora, solo le quise adelantar, ¿quién es el que se somete? Uno mismo. Y aparte le pone el eje, le pone todavía el sello arriba, porque dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Ah, bueno, si hablamos de obediencia, entonces hablamos de decisión, no de influencia externa, de decir, yo no quise obedecer, pero no tuve otro remedio, fui llevado a esto, que es lo que dice Pablo, ¿no? Quería hacer el bien, pero no podía, y terminaba siempre pecando. Por lo tanto, él está esclavizado. Ahora, qué interesante, volvemos para atrás, solo quería adelantarle algo. Cuando dice el versículo 13, ahora, ni tampoco presentéis, otra vez presentéis, presente del imperativo activo. ¿Usted ve cuántos verbos en presente imperativo o aoristo imperativo? Son órdenes. Pero ¿por qué me ordena tanto que no obedezca al pecado cuando en realidad el pecado mora en nosotros? No vamos a tener otro remedio que terminar siempre haciendo las cosas mal, según la teoría de algunos con Pablo en Romanos 7. No, hermanos. El pecado perfectamente lo podemos rechazar. Lamentablemente, pecamos. Pero no por una influencia ajena, nunca lo diga. Sea sincero. Aparte, cuando usted está solo orando con Dios, usted no creo que se anime a decirle a Dios, Dios, mira que esto fue una influencia muy fuerte, ¿eh? No le va a poder decir eso a Dios. Le va a decir, Dios, yo sabía que era pecado, pero igual quise hacerlo. Entonces cambia la cosa, cambia hasta el arrepentimiento. Cambia porque realmente es arrepentimiento y no justificación, diciendo, Dios, no había otro remedio. Mire que Pablo andaba en la misma que yo, ¿eh? Ya no es justificación, es arrepentimiento genuino, que es lo que pide en 1 Juan 1:9, que si confesamos, Dios es fiel y justo. Mire que dos palabras, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 13, entonces, ni tampoco presentéis, presente el imperativo activo, vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, quiero mostrarle rápidamente, antes de ir finalizando, que Él me pide, Dios pide, Pablo pide, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Presente del imperativo activo. Basta, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Ahora, ¿cómo puede pedir que no lo hagan cuando en Romanos 7, mire lo que dice, en versículo 25, él dice, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, esto se llama nota de triunfo, después lo vamos a ver, y concluye Romanos 7 diciendo, así que, conclusión del capítulo, de su vida en pecado. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Porque el verbo douleo, que es un presente indicativo activo, rige para las dos cosas, por eso lo mencioné. Dice yo mismo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, más con la carne a la ley del pecado. O sea, le voy a traducir, él en su mente está sirviendo a Dios, arma bosquejo, canta los carros faraón, canta qué sé yo, pero con las manos mata a uno, roba acá, estafa. Pero Pablo, ¿qué es eso? Y bueno, mi mente, yo quiero hacer las cosas bien, pero hay una influencia externa que me lleva a agarrar los cuchillos y matar gente. Pero Pablo, usted está loco. Es así, y vamos a escribir lo que es así.
que es la lucha entre la carne y el espíritu y que termino siempre, ojo, con mi mente a la ley de Dios, ¿eh? Y sus miembros a la ley del pecado. Cuando dice, vuelva su boca para atrás, en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos. Aoristo el imperativo. Ahora, ya, toda su vida, todo, mente, alma, todo mi ser, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, todo. Sino presentaos, para que me perdí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Usted estaba muerto, pero ahora está vivo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué interesante lo que me pide. Por supuesto, usted dice, ¿y acá qué está hablando, Leites? Acá está hablando de la decisión. Porque acá, si alguien quiere meter Gálatas 5, es correcto. ¿Por qué? Porque en este sistema, la carne y el espíritu siempre va a estar. Entonces vos vas a tener la tentación, y vos decís, no reacciono a esta tentación. Yo quiero amar a mi Señor. No quiero defraudar a mi Señor. Entonces, ¿qué hago? Obedezco la palabra de Dios. Claro, la tentación es tentación. Mire, cuando nosotros hablamos de tentación, dice que cada uno es tentado. Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Le voy a explicar algo muy interesante. Abro un pequeño paréntesis para mostrar esto de Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído es la palabra exelcómenos. Ex quiere decir algo hacia afuera, algo te empuja. Imagínese, porque es un término de pesca en el griego. Atraído y seducido. Yo pongo un anzuelo y quiero que se imagine, ¿verdad? Tenemos el pizarrón acá que es hermoso. O sea, el pizarrón más lindo escrito porque lo escribe usted también. Acá tenemos el anzuelo. Acá, donde yo tengo los lentes, esto es el anzuelo. Y acá está el pez. Es exelcómeno, empieza a moverse el pez hasta donde está el anzuelo. Ojo, el anzuelo no tiene el metal, tiene una almeja. Hermosa almeja en el anzuelo. Entonces dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, acá adentro de este pez, dice, Leite es una lapicera. No, señor. Usted no está viendo nada. Es un pez. Usted dice, Leite, pero estos son lentes. Es un anzuelo. No ve nada, ¿eh? Hoy no ve nada usted. Y tiene una almeja. Anzuelo con almeja. Pez. Adentro del pez hay concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo fuerte, ya lo vimos. Entonces ahora, el pez ve y olfatea la almeja. Pues él no dice, debe haber un anzuelo muy filoso adentro, dice el pez. No, él ve almejas. Porque es lo que se le está mostrando, almejas. Y no de plástico. No hecha con impresora 3D. No, almeja de verdad. Entonces, atraído y seducido. Atraído, exelcómeno. Él empieza a moverse. Pero empieza a moverse, escuche bien, porque está siendo seducido, que es la palabra, pues son dos participios, exelcómenos y deleasómenos. Cuando empieza a moverse es por causa, escuche bien esto, de que está siendo seducido. Atraído y seducido. La palabra seducido, déjeme decirle algo que es sumamente importante. Deleasómeno, viene de dolear. Dolear, de ahí sale la palabra dolo. De ahí sale la palabra dolo, que usted ya la conoce, dolo. Y dolo es engaño, intencionalidad y todo eso, que usted ya sabe que es dolo en el español. En el griego, la palabra dolo sale de esta palabra, dolear. ¿Sabe qué quiere decir dolear? Cazar y pescar con cebo. ¿Escuchó por qué puse el anzuelo acá y el pescado acá? Porque es engañar, pescar con cebo. Le pongo la almeja. Hay dolo, ¿eh? Hay dolo porque adentro está el anzuelo afilado para matarlo. Hay dolo, claro que hay dolo. Y de ahí la palabra deleasómeno de dolo.
Y ahí la palabra española dolo. Ahora, yo le pongo el anzuelo con almeja. Él empieza a moverse, pero ¿por qué se mueve? ¿Por la corriente? No, porque acá hay una batería dentro del anzuelo que tiene un poder de atracción tipo imán. No. ¿Porque vino Satanás de arriba? No. ¿Por el viejo hombrecito pescado? O sea, el viejo pescadito? No. Porque él está olfateando almeja. Y empieza a ser atraído, o sea, atracción, o sea, el anzuelo se queda quieto, pero él empieza a ser atraído, no por un imán, no por una energía de batería, no por panel solar, por su decisión de querer comer almeja. Entonces empieza a ser seducido, empieza a ser atraído por la seducción. ¿Escuchó? Y empieza a dar vuelta acá y ve que es almeja. Y viene otro pececito al lado y dice, ¿pero será almeja? ¿No será plástico? No, esto es almeja. Y sigue acercándose. Y olfatea y es almeja. Pero toca un poquitito y es almeja. Muerde y es almeja. Muerde y traga y es almeja. Y mordió la almeja y la almeja está en la pancita y siempre fue almeja. Pero con el anzuelo adentro. Esta es la esencia de la tentación. ¿Escuchó? La esencia. Si yo no pongo en el anzuelo algo que le guste al pez, no es tentación. Si yo en el anzuelo pongo madera, no pasa nada. Si pongo un tornillo, un clavo, un pedazo de metal, nada. Si pongo papel o el micrófono, nada. Tengo que ponerle lo que le gusta. Y eso va a estar siempre hasta que Cristo venga. Y le voy a decir algo más. También frente a Cristo se le puso en el anzuelo algo que le gustaba. Porque Jesús fue tentado en todo. ¿Escuchó bien? En todo. Conforme a nuestra semejanza. Entonces uno dice, pero entonces Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado, no quedó nadie que no lo tentara. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicúreos, estoicos, ebonios, esenios, los macabeos, los judíos, los gentiles, la familia, los discípulos, los apóstoles, Satanás, los demonios, las tortugas ninja, Pokémon. No quedó nadie. Nadie quedó que no tentara a Jesús. O sea que Jesús también tuvo deseo. ¿Y cómo no va a tener deseo si fue exactamente igual que el hombre? Y Jesús veía esto como tentación. Y así lo leemos en Lucas 4, que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. No es una fábula. Fue real, fue tentado por Satanás. Pero entonces Jesús le gustó la idea de tirarse el pináculo del templo. Y por supuesto, si no, no es tentación. Él dice, si yo me tiro, en 4 segundos de caída, porque era el pináculo del templo, no el pináculo de Montevideo, del templo de Montevideo. Era Jerusalén, pináculo del templo. Él se tira y él dice, Salmo 91 dice que los ángeles vendrán, me agarrarán así antes de caer, me ponen paradito, sí, y me dejan paradito, y todos los judíos creerán en 4 segundos. Y de repente dice, no, pero qué locura. Esto es una tontería. Si me caigo es una cosa, pero si me tiro, eso es tentar al Señor. O sea que el enemigo le tentó para que se tirase el pináculo del templo, y el Señor no hizo caso. No hizo caso. Dijo, no tentaré al Señor. Sí, pero podés convertir también, dice en la misma tentación, piedra en pan. Sí, sería muy bueno, matamos el hambre de la humanidad. Aparte yo no corto el ayuno, ya lo terminé el ayuno. Pero no solo de pan vivirá el hombre. No te voy a hacer caso, don Sata. Don Sata, no te voy a hacer caso. ¿Escuchó esto? Anzuelo. Con almeja o lo que sea. No se olviden que el anzuelo va a tener lo que a usted le gusta. Si usted viene con una bandeja tapada, dice esto es un manjar, Leite. Esto vale $3.000 el plato.
Uy, esto debe ser muy rico. Sí, esto es lo máximo. Me destapa así y aparece una rana viva, mirándome con ojo petulante, con unos hilitos de soja y unas lechuguitas ahí tipo gourmet. Yo digo, ¿y eso qué es? Esto es un manjar, Leite. Sacá esto de acá que quiere que me muera el corazón. Salgo corriendo. ¿No te tienta, Leite, para comerte una anquita de rana, viva así? Pero vos sos loco, ¿qué estás diciendo? No me tienta. Para que te tiente, tenés que ser seducido y atraído. Y en este sistema está armado para que la tentación esté 30, 40 veces por día, en su vida y en mi vida. Pero eso es lo que me pide la Biblia. No respondamos al pecado. Sí, pero Pablo respondía. Pablo respondía porque dice Romanos 7:14 en adelante que el pecado moraba en él y no quería, no quería, pero terminaba siempre pecando. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que lo hago y lo hago siempre. Así que todo lo que pongas acá, yo voy a hacer Bloom acá y voy a venir siempre acá, dijo Pablo. No, me está pidiendo que yo no reaccione. La tentación va a estar siempre. ¿Cuándo comienza el pecado? Cuando la tentación se unió a mi voluntad. Ahí aparece en Santiago, yo sigo siempre la idea de Santiago, la metáfora de la vida, porque dice que el pecado, una vez que ha concebido, da luz el pecado. O sea, una vez que se ha concebido esta idea, solo falta un proceso de gestación para que se vea el pecado. Solo para que se vea o se descubra. Ya estaba el pecado. No se olvide que la Biblia dice una vez que ha concebido. La palabra concebido en el griego es sulabasa. Es una palabra compuesta de unir con cola de pegar, una cosa así, en el griego. Es exactamente la palabra griega igual a la palabra española. Porque cuando una mujer concibe no es cuando da a luz. Una mujer concibe cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, allí ya comenzó la vida. Pero ¿cuándo lo van a ver? Tantas semanas después, 42 semanas, ahora son semanas, eran 9 meses antes. Bueno, 9 meses después se va a ver el hijo, pero ya comenzó acá. Cuando alguien ve el pecado, que lo ve, y dice, uy, fulano cayó en pecado. No, cayó no. Ya viene cayendo hace meses o años tal vez, o semanas. Porque primero se une. ¿Pero qué es lo que se une? La tentación más mi voluntad. Cuando se une la tentación más mi voluntad, se une la tentación más mi voluntad, eso es pecado. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Porque fue tentado en todo, lo que acabamos de decir. En todo, conforme a nuestra semejanza, cuerpo, alma y espíritu, en todo. Pero ¿por qué Jesús no pecó? Porque venía la tentación, pero no se unía a su voluntad. Él hacía la voluntad del Padre. Y venía la tentación, y él dice, escrito está. Y él venía a la tentación, y dice, es así. Entonces, ¿por qué no pecó Jesús? Porque si fue hombre, ¿verdad? Pero ¿por qué no pecó? Si fue tentado en todo. Porque obedecía a su Padre. Hay un libro muy peligroso que dice que Jesús no pecó porque no podía pecar. No pecó porque no podía pecar. Y yo el libro lo tengo. Tengo muchos libros en mi casa. Y yo soy de escribir los libros también. Y yo escribí al lado de esta frase y puse, porque él dice que Jesús no fue tentado, fue probado porque no podía pecar. Muy pícaro el libro, ¿eh? Y yo pongo al lado y escribo chiquitito. Con otra lapicera escribo chiquitito. Le pongo, no, señorito. No es que Jesús no podía pecar. Él decidió no pecar por obediencia al Padre. Porque si él no podía por una imposibilidad nomás, que no podía, entonces no me representa. Pero no me representa para nada. De hecho, leo Lucas 4, la tentación de Jesús, y digo, esta es una fábula.
No, mirá que la pasó mal, fueron 40 días y durante los 40 días vinieron cientos de tentaciones de estos 40 días. Sí, pero es todo un chiste, esto es una fábula. No, Jesús se esforzó y rechazó la tentación. No, esto es para la historia nomás. Jesús no iba a pecar, si siguió la filosofía equivocada de él. No es la premisa correcta, no es que no podía pecar. Decidió no pecar por obediencia al Padre. Eso es la clave de mi Señor. Entonces ahora me está pidiendo Pablo, no lo hagan, leites. Cristianos, no lo hagan. Sí, pero no tengo otro remedio. Tiene otro remedio. Y es el mejor. Es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero es mejor decir, claro, te deja un poco más tranquilo, come los tallarines con más paz, entre comillas. Decir que, bueno, pequé porque, como Pablo, quería hacer el bien pero no podía, y bueno, y el pecado mora en él, y el pecado lo lleva cautivo, y que con la mente sirve a Dios. La verdad que sí, yo también. Yo con mi mente enseño romanos. Ahora salgo de acá y me pongo a robar arriba de los ómnibus. Son dos cosas diferentes. Mire que con mi mente yo canto himnos y enseño romanos. Pero y después leíte, después es otro cantar. Es una lucha. Y esto quién sabe hasta cuándo. Cuando la Biblia dice, no te hagas el vivo, no sabes que si os sometéis, sos tú el que se somete. Nadie me somete. Ya no puede. En Cristo ya no puede. Soy yo el que decido. Bueno, un poquitito más. Cierro el paréntesis de Santiago. No se olviden, le pido también que mire Santiago, porque Santiago utiliza este sistema como la metáfora de la vida. Como la metáfora de la vida. Bueno, vamos a ir dejando por acá. Nos quedamos entonces en el versículo 13. Ni presentéis vuestros miembros. Así que para la clase que viene un gran postre. Se lo adelanto. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Le adelanto algo lindo para la clase que viene. El pecado no se enseñoreará. Es de la palabra curios. Se lo dejo ahí. Es de la palabra curios. Se lo dejo ahí para analizar la clase que viene. Dios le bendiga ricamente. Con ustedes Héctor Leite del Seminario Bíblico de Fe. Nos reencontramos con Romanos, ya con el bosquejo súper sabido de memoria, con los versículos incluidos. Dios le bendiga muy ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.